Buenos días con todos y todas. En esta ocasión vamos a ver cómo desarrollar proyectos culturales desde una perspectiva de promoción de la economía naranja en el ámbito local, enfatizando fuertemente en el rescate del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, de modo de que todo ese tesoro cultural pueda dar pie a iniciativas de emprendimiento, a proyectos de inversión y a negocios sostenibles. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta primero que se trata de siempre una iniciativa de emprendimiento. Es llevar a cabo ideas y convertirlas en negocios exitosos, innovadores, con rasgos y características especiales, aprovechando las oportunidades que se plantean en el contexto, todos aquellos bienes y servicios que se pueden generar de manera especial dentro del contexto, en nuestro caso el Valle del Lecrín, y que al final de cuentas buscan el fortalecimiento del sector económico al que pertenece cada una de las iniciativas y en general la reconstrucción de todo el tejido económico local. Se busca entonces la generación de valor, de riqueza, la generación de empleos y al mismo tiempo poder también generar, causar un impacto social que mejore las condiciones de vida de todos nosotros, de todos los pobladores y las pobladoras de la comarca. La economía naranja aporta a este trabajo de emprendimiento, de generación de nuevas alternativas, el desarrollo de productos, el desarrollo de bienes y servicios que satisfacen una necesidad en el orden, en el sector específico de la cultura, de los bienes inmateriales, del desarrollo personal y social de toda la comunidad. Entonces, ¿qué es un emprendimiento cultural? ¿Qué es lo que estamos buscando desarrollar en este sector específico de la economía naranja? Vamos a intentar construir procesos, crear alternativas de negocio derivados siempre de la creatividad y la innovación. Son los dos elementos más importantes a través de los cuales vamos a poder generar estas alternativas de inversión. Sea en el sector de la música, de las artes plásticas, de la literatura, de la danza, de las imágenes concebidas como desde pintura hasta fotografía, con un amplio margen de utilización de recursos y al mismo tiempo de planteamientos de innovación, de arte, de creatividad. Buscamos entonces que estos elementos se conviertan en factores de desarrollo económico y de desarrollo social. Al mismo tiempo, como decía antes, también estamos buscando el fomento, la promoción de la cultura local y de la región, incluso en sentido más amplio del país, ¿no? Constituir marca, constituir rasgos de identidad, fortalecer los elementos de este planteamiento inmaterial de bienes y servicios es un rasgo diferenciador, también como decíamos antes, y al mismo tiempo un elemento que facilita la puesta en valor de elementos que se pueden convertir en factores importantes de desarrollo y que no necesariamente están adecuadamente aprovechados o que son vistos como de segunda opción, ¿no? Generalmente cuando nosotros pensamos en proyectos de inversión, en alternativas de negocio, estamos pensando en ventas específicas de algún producto que sea además de demanda, de alta demanda y de primera necesidad, alimentación, vestimenta, pero no pensamos en todos aquellos elementos, aquellas necesidades que tienen que ser satisfechas desde el punto de vista más humano, por llamarle
de alguna manera. Al final de cuentas todas son necesidades humanas, pero estas necesidades básicas, fundamentales, ¿no? La vestimenta, la vivienda, la alimentación, que tienen que ser satisfechas y que existe un amplio margen de opciones y evidentemente cuotas de mercado importantes para poder desarrollar estas iniciativas. Al mismo tiempo también existe todo un sector, por eso decía que no era adecuadamente aprovechado todavía, donde las posibilidades de generación de ingresos y de iniciativas de inversión también son posibles, y más que posibles incluso son hasta necesarias en determinados campos para la difusión cultural, para el enriquecimiento de la dinámica social y también evidentemente para la mejora de las condiciones de vida tanto económicas como sociales. Estos emprendimientos de orden cultural están engarzados, están articulados a toda una dinámica económica que se desarrolla en el ámbito nacional y en el ámbito europeo también. Existen financiaciones específicas para este tipo de planteamientos y el tema es ubicar exactamente en base, como habíamos visto antes también, en base a nuestras potencialidades, a nuestros conocimientos, a nuestra experiencia, aquellos sectores o subsectores que donde podemos desarrollar una iniciativa específica de negocio. La economía cultural o la economía naranja tiene diversos ámbitos y vamos a verlos muy rápidamente para que podamos ver qué tipo de alternativas son posibles dentro de este campo, ¿no? Podemos estar hablando en primer término de patrimonio cultural y natural. Existen pues riquezas específicas de lugares para poder en nuestra comarca, lugares, rutas específicas para hacer senderismo, por ejemplo, para practicar determinados deportes asociados a la naturaleza, asociados a deportes de investigación, deportes de investigación de la naturaleza, digo, ¿no? Incluso también de investigación histórica o arqueológica. Rutas como la ruta de Boabdil, por ejemplo, es uno de los ejemplos más claros, digamos, de puesta en valor de una iniciativa concreta que puede ser explotada de cientos de maneras, por no decir de miles. La ruta de Boabdil específicamente asocia componentes de producción agropecuarios con culturales, con semi-industriales o de pequeñas industrias, de pequeñas empresas de transformación, industrias de transformación. Estos elementos tienen primero que ser identificados y luego ver cómo las cadenas de valor, como los clústeres, ¿no? Todos estos componentes articulados para poder dar provisión específica de bienes o servicios se articulan y cómo nosotros podemos engancharnos, cómo podemos formar parte de ellos. El patrimonio cultural y natural entonces es uno de los factores, de uno de los espacios, mejor dicho, de los ámbitos clave. También están todas aquellas presentaciones relacionadas al arte, a las celebraciones específicas. Hay mucha dinámica comunitaria de festivales, de ferias, de celebraciones concretas, ¿no? Fiestas patronales, etcétera, que pueden ser y de hecho son articuladas con artes escénicas, con música, con desarrollo de algunos espacios culturales que pueden ser aprovechados. Claro, esto tiene una temporalidad específica, pero se puede articular calendarios de festividades, de presentaciones artísticas que pueden generar toda una cadena de recursos y de provisión de alternativas de inversión. Otro sector que es un poco más complejo porque demanda ya de, digamos, una mayor preparación especializada y también de equipos, tiene que ver con las artes visuales y las artesanías. No es complejo montar un negocio inicial en este sector, pero requiere de cierta especialización, ¿no? Si, por ejemplo, montamos algún negocio relacionado con la fotografía, con la artesanía, hay una preparación especializada de formación profesional que
se requiere, ¿no?, como requisito previo. Otro de los sectores importantes en el ámbito cultural tiene que ver con los libros y la prensa, que también tiene un requisito previo, ¿no? Si estamos hablando de publicaciones periódicas, de libros concretamente, o de gestión de bibliotecas, es necesario conocer al detalle la oferta que existe a nivel local, la demanda, qué gustos y preferencias tiene la localidad, la población de la localidad, y en ese sentido poder ofrecer concretamente estos productos o servicios culturales, ¿no?, asociados a publicaciones en general. Otro espacio relacionado con las alternativas de economía naranja tiene que ver con los medios de comunicación interactivos. Ahora el planteamiento de espacios virtuales facilita mucho el trabajo, afortunadamente, desde alternativas relacionadas con cine, video, radio. Hasta la radio se está difundiendo en muchos espacios y creo que es una muy buena alternativa, hasta creaciones programáticas en informática, como videojuegos, o planteamientos también de uso de redes, ¿no? Finalmente, hay otro sector o subsector dentro de estas alternativas de ámbito cultural relacionado con el diseño y servicios creativos, ¿no? Diseños de moda, diseños gráficos, paisajismo, arquitectura básica, no especializada, porque eso ya es un sector muy concreto, el de la arquitectura con una formación universitaria específica, ¿no?, que es complicado articularla, pero como parte de la economía naranja, algunos componentes específicos que combinan la artesanía, ¿no?, o la arquitectura básica, elemental, con componentes culturales, ¿no?, de adaptación para vivienda, por ejemplo, o para espacios comunitarios, pues puede ser articulada, ¿no? Hay relacionado, por ejemplo, algunos componentes de arquitectura asociados a espacios productivos, molinos o pequeñas fábricas que demandan no solo de la tecnología específica para la producción del bien o servicio al que se dedican, sino al mismo tiempo de un espacio físico que tiene un componente de arquitectura utilitaria muy importante. Esto puede ser puesto en valor, puede ser incluso reproducido o restaurado para fines culturales. A eso se refiere con esto, más que la arquitectura como espacio de ejercicio profesional, que pertenece a otro sector, ¿no? Todo este conjunto de alternativas de ámbitos culturales constituyen el patrimonio cultural intangible local. Hay que conocerlo, hay que hacer un diagnóstico al respecto y ver efectivamente en cuál podemos encajar. La variedad es amplia, desde publicaciones hasta temas relacionados con aspectos arqueológicos, históricos, antropológicos, que nos ofrecen una variada gama de potenciales proyectos de inversión. Detrás de todo este patrimonio cultural, evidentemente, hay una necesidad de fortalecer espacios de educación, de formación, de preservación, y esto pues demanda de conocimiento específico, que podemos, de hecho, la idea es irlo adquiriendo a través de estos espacios de formación profesional, y de equipamiento, materiales que al mismo tiempo también constituyen un elemento esencial para desarrollar estas iniciativas de inversión. Todos estos ámbitos culturales están relacionados con otros espacios que dan mayor potencialidad a estos elementos, ¿no? El turismo, por ejemplo, los espacios de hospitalidad y alojamiento rural, o el desarrollo, la práctica de deportes, como comentábamos antes, o de espacios de camping, de recreo en ámbitos rurales, es clave porque dinamiza, pone el componente atractivo para poder trabajar a profundidad
y sacarle el provecho adecuado, ¿no? Como iniciativa de inversión a todos estos ámbitos culturales de los que estábamos hablando hace un momento. Lo importante, repito, es ubicar cuál de todas estas posibilidades de inversión son más afines con nosotros. Yo tengo, por ejemplo, inquietudes musicales, desarrollo, he aprendido e incluso practico tal o cual instrumento, y esto me puede dar una ventaja comparativa frente a la oferta existente en la comarca. Y cómo puedo yo esta habilidad, esa preferencia, incluso ese hobby que he ido, o especialización que he ido adquiriendo en el espacio musical, cómo me puede brindar una oportunidad de negocio, cómo me puede brindar una alternativa de generación de ingresos en el ámbito de la música o en todos los ámbitos que hemos estado planteando hace un momento. Es importante entonces hacer esa reflexión en la lógica de estudio de mercado, como estábamos hablando en los módulos de formación, y de ahí plantear alguna posibilidad de diseño y gestión de proyecto de inversión. Aquí existe toda una serie de posibilidades al detalle que no vamos a entrar no vamos a entrar ahora en materia porque son muy específicos, pero sí quería darles el pantallazo inicial para que sepan que al interior de todos estos ámbitos, qué detalle, qué posibilidades de subsectores hay para poder trabajar todas estas alternativas, ¿no? Desde la publicidad, la artesanía, el diseño, el cine, todo lo que pueden ver en pantalla, los modelos de textos simbólicos, ¿no? Pues asociados a internet, a industria editorial, a videojuegos incluso. La gama es muy amplia. La economía naranja facilita una posibilidad de inversión bastante grande y podemos nosotros trabajarla de acuerdo a nuestras propias potencialidades, a nuestra propia experiencia. Seguimos aquí con todas las posibilidades que existen de modelos para poder desarrollar industrias culturales. Es muy importante el factor creatividad y el factor innovación y el poder registrar como parte de ese aporte la innovación propia, garantizar la propiedad intelectual de nuestras iniciativas, porque nosotros podemos tener una idea genial, pero si es lanzada al mercado y no tiene la garantía de protección de propiedad intelectual, del registro en propiedad intelectual, puede ser fácilmente copiada e incluso desarrollada con más recursos por otros agentes, y los beneficios que deberían venir a los generadores de la idea original pueden resultar terminando en otros espacios. Entonces hay que tener cuidado también con el tema de la propiedad intelectual, de garantizar los registros, y cuando uno tiene una idea innovadora de grandes perspectivas, pues ser muy cauto con la difusión inicial y con la garantía del registro de esta propiedad. Es una propiedad intelectual, es un valor, ¿no? Las ideas valen también dinero, se pueden convertir en negocios y hay que cuidarlas mucho. Existen modelos para poder desarrollar todas estas alternativas que hemos ido planteando. Vamos a irlas viendo en detalle, también de acuerdo a la demanda y a los intereses que tengáis, porque al final de cuentas se puede desarrollar cada uno de estos espacios, pero lo importante es ver cuál es la demanda específica, qué capacidad existe para poder desarrollar alguno de estos subsectores dentro del ámbito cultural, cuáles son los más interesantes para vosotros y vosotras, y cuáles son al final de cuentas lo que pueden generar realmente un ingreso, una posibilidad de inversión en el valle, ¿no? Estamos hablando específicamente de inversiones a nivel local. La cadena de valor cultural tiene diversos espacios, y estos hay que tenerlos muy claramente definidos porque son los que nos van a garantizar el éxito de nuestra iniciativa. Hemos estado hablando más del espacio dentro de la cadena de valor de la creación. Luego, cuando ya se tiene clarificado ese espacio,
Vamos a trabajar la producción, la provisión del bien o servicio, ¿no? De acuerdo a eso, a nuestras capacidades, a aquellas cosas que hemos ido adquiriendo o que tenemos ya y podemos ponerlas en, podemos ponerlas al servicio de la creación de bienes y servicios. Cuando ya tenemos esa generación de bien o servicio, pasamos a la etapa de distribución, que también es importante porque hay canales establecidos para la distribución de bienes y servicios culturales, incluso a muchos de ellos con subvenciones estatales. Por eso es importante primero identificar cuál es el sector y cuáles son las posibilidades que se brindan a nivel local de desarrollo de esas ideas. La siguiente fase de este ecosistema de valor, de esta cadena, es la circulación. Ya hemos distribuido, entonces se articula un circuito, por eso se le llama circulación, se asegura un circuito, se desarrolla y se profundiza para poder fidelizar, captar y poder tener como cuota de mercado, ¿no? Como porción del mercado, una audiencia específica que demanda el bien o servicio que estamos fabricando, que estamos ofreciendo. Los emprendimientos culturales en esta dimensión tienen una serie de características que también están en pantalla detalladas y que sería importante que revisen. El material está abierto para vosotros y vosotras, entonces es importante que lo revisen de acuerdo a las inquietudes y a la capacidad de generación de alternativas en los distintos tipos de emprendimientos culturales que hay, desde lógicas comunitarias hasta dinámicas ya más consolidadas, ¿no? Con emprendimientos que tienen antecedentes o que han sido asociados a otras iniciativas previas, para luego ir consolidándose poco a poco y convirtiéndose en empresas. Y empezamos siempre, cuando la idea es general, con espacios comunitarios, con organizaciones sin fines de lucro, con asociaciones, y en esos pequeños espacios se van desarrollando las ideas, ¿no? Como es precisamente este espacio, una asociación que está brindando una capacitación específica para poder desarrollar ideas de proyectos culturales. Y luego vosotros y vosotras os convertís en emprendedores emergentes con capacidad de autogestión, con capacidad de desarrollo de propias iniciativas, hasta poder consolidar dichas iniciativas y convertirlas en empresas pequeñas, medianas o incluso grandes, si es vuestro objetivo. La cadena, la secuencia, la evolución de estas alternativas es la que está precisamente graficada en pantalla. ¿Cómo podemos promover actualmente los emprendimientos culturales? Existen diversas alternativas. Lamentablemente con la pandemia se cortaron muchas posibilidades, pero en esta fase de pospandemia se están reabriendo espacios. Y también durante la pandemia, ciertamente, aunque se cortaron y se bloquearon muchas iniciativas y el sector cultural fue uno de los más afectados, también se empezó a abrir otro espacio, el espacio virtual. Se empezó a profundizar porque ya estaba abierto, pero se plantearon nuevas alternativas y lógicas de desarrollo dentro de las industrias culturales, dentro de las alternativas de proyectos económicos naranja, aprovechando las redes, ¿no? Incluso conciertos online, exposiciones artísticas, etcétera, que antes no eran tan valorados, aunque existiesen las ideas, o tan demandados, ¿no? Aunque sí estuviesen valorados adecuadamente. Entonces, estas posibilidades hay que aprovecharlas como parte de la promoción de estos emprendimientos. ¿Cuáles son los pasos, las estrategias a seguir para impulsar los emprendimientos culturales? Primero hay que diseñar o rediseñar una estrategia de acuerdo a las condiciones que tenemos de pospandemia. No estamos todavía liberados, incluso están presentándose diversas olas nuevas de la enfermedad, de la pandemia, y hay que cuidarse, hay que plantear alternativas que no pongan en riesgo, ¿no? la salud, nuestra salud y la salud de todos,
Por tanto, hay que diseñar una estrategia adecuada con los protocolos COVID que rigen en los espacios locales, que afortunadamente son lo suficientemente flexibles como para plantear alternativas abiertas con diversas posibilidades de acercamiento, de consolidación, de exposición y venta de bienes y servicios culturales en este caso. Cuando nosotros tenemos ya el protocolo ajustado a las condiciones actuales, sobre todo las impuestas por la pandemia, debemos evaluar qué posibilidades existen de poder ofrecer los bienes y servicios de manera virtual, no solamente por el protocolo mismo, sino que al mismo tiempo es una posibilidad de alcanzar un público mayor, de superar el espacio local e incluso internacionalizar nuestras opciones. Hay que evaluarlo, hay que ver exactamente qué demanda, eh, qué es lo que necesita específicamente nuestra iniciativa para poder dar ese salto, pero a nivel tecnológico y a nivel de capacidades también. Entonces tenemos que valorar esa posibilidad. Considerar, como decíamos en el paso anterior, todas las limitaciones y el reeditar, reelaborar una estrategia con las condiciones actuales de pandemia y también de crisis económica y de guerra y de inseguridad alimentaria, inflación, etcétera. Todas esas condiciones, ¿no?, tienen que ser incorporadas en la estrategia y plantear luego cómo podemos responder a ellas, ¿no? El desarrollo del espacio virtual es una de esas alternativas para poder apostar por un mayor uso de tecnología, e innovación en todo este ámbito digital. Por último, es importante que nosotros podamos organizar, tener un conocimiento más profundo de los clientes, organizar específicamente una base de la audiencia, del público al que queremos llegar y cómo podemos tener además otros agentes que nos puedan facilitar el trabajo, aliados o clientes potenciales. Segmentar, como hemos hecho en los estudios de mercado, toda la población para saber exactamente quiénes estarían interesados en el bien o servicio que estamos ofreciendo y también quiénes, aunque no demanden específicamente el servicio, facilitarían la difusión y el consumo de este bien o servicio que estamos ofreciendo. Es clave conocer el contexto y conocer las dinámicas de los actores, como lo hemos venido diciendo en cada una de las sesiones de trabajo anterior. Sabemos perfectamente que las opciones culturales, los emprendimientos culturales tienen además un añadido de dificultad. Muchas veces no son considerados como una necesidad básica y son postergados a un segundo, tercero o incluso cuarto plano. Por tanto, los emprendimientos culturales tienen que ser mucho más potentes, el marketing para ellos también, y toda la concepción misma de la idea de negocio tiene que ser mucho más fuerte, ¿no?, que con otro tipo de productos que a veces, en el buen sentido del término, se venden solos, ¿no? Alimentación, vestimenta, sectores de necesidades básicas de las cuales hemos estado hablando antes. Cuando nosotros ya tenemos todo este mapeo, sabemos en base a los protocolos del contexto, a las condiciones específicas del contexto de los protocolos derivados de estas condiciones, a la identificación de la población, todos los segmentos de actores que necesitamos y a la articulación específica de estas iniciativas culturales en comparación a otros bienes o servicios, cómo debemos seguir protocolos, mecanismos de seguimiento, de monitoreo, de modo que sigamos alertas a todas las innovaciones que se van generando, tanto aquellas que nosotros mismos vamos creando y vamos incorporando al bien o servicio que estamos trabajando, o aquellas que desde la competencia se van también generando. Es importantísimo ver todo el avance tecnológico,
temas de redes, temas de, por ejemplo, si estamos trabajando alternativas de vídeo o producción audiovisual, temas de tercera dimensión, realidad virtual, cómo se van generando diversas alternativas tecnológicas a las ya existentes, cómo nosotros podemos incorporar esa tecnología en el ámbito de la fotografía igual, en el ámbito de la artesanía, del patrimonio cultural, etcétera. Hay que ir viendo qué es lo que el mercado va demandando y va creando para responder a esas alternativas y cómo nosotros desde nuestra posición de emprendedores individuales o familiares, no de gran empresa, podemos hacer uso de determinadas tecnologías, podemos acceder a estas y cómo las podemos utilizar para el desarrollo de nuestras ideas de negocio. Agradecemos mucho vuestra atención y nos vemos en el próximo módulo. También agradecemos a la Diputación de Granada, la Escuela Rural de Emprendimiento Socioeconómico y al CEM por la colaboración. Hasta la próxima. Muchas gracias.